¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. Regresamos con Agárrate. Quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Ahí vas a recibir el trato del farmacéutico latino. Y además, ellos te plantean el reto de que si consigues un medicamento más económico en otra farmacia, ellos te van a igualar el precio. Te puedes hacer el examen del COVID-19, en apenas 15 minutos vas a tener el resultado. Y si necesitas medicinas y tienes las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso ellos te van a vender lo que necesites. Bueno, y ya se acerca el Día de la Madre, cada día está más cerca. Yo te recomiendo que visites la página web de Maru Consign para que escojas ahí el regalo perfecto, porque hay unas carteras de diseñador espectaculares. Regalar una cartera de diseñador es como regalar una joya, porque eso se revaloriza con el tiempo. Las carteras tienen su origen certificado y además están a muy buen precio y en perfecto estado. Te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. También vas a ver unos Rolex también certificados por Maru Consign, que son una belleza. Así que el regalo perfecto para el Día de la Madre está en la página web de Maru Consign. Regresamos con Agárrate. Vamos hacia Colombia, a analizar día a día, estamos analizando lo que está ocurriendo allá. Pero primero quiero compartir con ustedes una partecita mínima de todas las barbaridades que ayer dijo Diosdado Cabello en El Mazo Dando, en su programa de todos los miércoles. Y digo barbaridades porque además son de un descaro muy grande, y eso lo vamos a analizar con más detalle el día de mañana, porque habla de lo que está pasando en Colombia de una forma ajena a ellos, que han tenido el aparato represivo más brutal de toda América Latina en los últimos tiempos. Y pues se expresa de una manera como si en Venezuela no hay presos políticos, no hay persecución política, no ha habido crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, vamos a escuchar solamente un pedacito para que ustedes entiendan además que la mano de ellos está metida y si esto no se puede probar, lo que sí es obvio es que se van a beneficiar, si el conflicto avanza, se van a beneficiar al final de esto. Vamos a escucharlo. Queremos desde aquí enviarle un cálido saludo de solidaridad y acompañamiento al glorioso pueblo colombiano que hoy está librando una dura batalla contra el narcoparamilitarismo que está instalado en el gobierno del subpresidente Duque, contra las mafias que gobiernan Colombia, que son parte de la oligarquía colombiana que por siglos ha atropellado al pueblo colombiano. Un pueblo digno ha decidido salir a la calle, el pueblo colombiano. Nosotros desde aquí hemos observado lo que ha venido ocurriendo, hemos observado la cantidad de muertos, de desaparecidos,
En Colombia yo les debo decir que cuando alguien está desaparecido, está muerto. O sea, no duden que es así. No duden que es así. Hay unos aparatos de exterminio de un pueblo. Y uno revisa las razones por las cuales esto ha ocurrido. Es muy sencillo, muy sencillo. Le dan la espalda al pueblo para gobernar al lado de las mafias y de la oligarquía. El pueblo se cansa. Bien, vamos a conversar con el colega periodista colombiano Juan Pablo Salas. Ya estamos conectados con él. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de esto que ha dicho Diosdado, que la razón de todo lo que está pasando en Colombia es darle la espalda al pueblo colombiano y gobernar con las mafias? Eso dice Diosdado. A mí me da, yo no sé si ponerlo en algún término humorístico que no sea hiriente en unas jornadas como las que estamos viviendo, pero es interesante ver cómo la dinámica y la retórica de un lado y otro de la frontera al cabo de los años comienzan a parecerse. Y lo que ocurre en un lado comienza a replicarse en el otro y uno sirve de amenaza para el otro. Entonces en Venezuela, Diosdado Cabello y el madurismo utilizan a Colombia como una especie de chucho para asustar a la gente, y en Colombia entonces nos dicen que ojo, no nos vayamos a convertir como Venezuela. Y en últimas son dos estructuras buscando mantenerse en el poder. La situación en Colombia es una situación mucho más compleja de lo que pueda entender en este momento el señor Diosdado Cabello, y que incluso el mismo gobierno colombiano, porque los factores que están interviniendo en esta situación y que están acelerando el proceso de caos que se ha venido viviendo durante varios días son diversos, y no se puede directamente culpar a uno solo de los factores como el responsable de lo que está sucediendo. Es una situación caótica y desafortunadamente a ese caos pues se han ido sumando fuerzas que están aprovechándolo para sacar dividendo. Como decías tú al comienzo, evidentemente esto va a, en últimas, terminar de alguna manera favoreciendo a la vecina Venezuela y al régimen de Maduro, sencillamente por el debilitamiento de lo que está ocurriendo en Colombia. Los factores que se han combinado, ¿cuáles son, en tu opinión, Juan Pablo? Y sobre todo, hoy hubo una reunión de las altas cortes con Duque, donde se llegaron a unos acuerdos y hubo algunas promesas, ¿no? A mí me gustaría que me analizaras la posibilidad de revertir lo que el gobierno de Duque ha hecho, o mejor dicho, lo que no ha hecho. Si hay tiempo para esto, para rectificar, porque obviamente se han cometido errores en el gobierno de Iván Duque, y a pesar de que ya la reforma que fue el punto de ignición, ya se dijo que no va, la reforma tributaria, hay muchas cosas que los colombianos están resintiendo. ¿Cómo ves las cosas de aquí en adelante? Yo creo que he venido insistiendo desde el día primero que esto comenzó, y por eso se han burlado de mí en las redes, pero creo que son burlas tontas, porque al final de cuentas todo tiene que comenzar con un proceso de escuchar al lado contrario o a los lados contrarios, porque en realidad este no es un elemento único donde haya dos sectores y uno se sienta frente al otro y se pueden discutir y resolver los problemas. Acá hay problemas muy antiguos en el país, problemas de representatividad, problemas de pobreza y miseria, exacerbados además por la crisis del COVID, por supuesto, un mal manejo de las finanzas en los últimos años que ha dejado las arcas del Estado prácticamente vacías, y es necesario volver a llenarlas, por supuesto. Es cierto que parte de ese dinero ha ido a beneficios populares como los subsidios que muchas personas reciben, pero también es cierto que la corrupción y otros factores han hecho que ese dinero desaparezca y evidentemente nos ponga a un país que está pues a puertas de la bancarrota. El intento de una reforma tributaria de espaldas al pueblo, de espaldas a la gente, y sin haber logrado realmente una concordia nacional que permita en medio de una situación tan caótica avanzar, pues fue un error estratégico muy grave que cometió el presidente Iván Duque, y que obviamente ya pagó al perder su ministro y al tener que retirar la propuesta de reforma. Pero es evidente que el disgusto y el malestar de los colombianos va más allá de esa reforma que ya no va a suceder. El disgusto tiene que ver con una situación que se venía viviendo, que era muy incómoda y muy molesta para muchísimos millones de personas en el país, y además pues exacerbado por, como te digo, el tema del COVID.
¿Cómo se debe resolver esto? Yo pienso que esto se debe resolver con diálogo, con responsabilidad y con la capacidad de encontrar soluciones que realmente sirvan a los diversos sectores. La propuesta de reuniones, la agenda de reuniones que tiene organizada el gobierno implicaría una reunión con los organizadores del paro el 10 de mayo, lo cual deja un larguísimo espacio de tiempo en el cual podrían suceder muchas cosas muy graves. Hoy ha habido señales muy interesantes de que es muy probable que esa reunión se pueda adelantar. Y es muy importante que esto suceda, porque si no hay puntos de encuentro entre los factores fundamentales de esta situación, el caos va a seguir aumentando y en el caos y del caos se alimentan otros sectores, que algunos de los cuales obviamente están interviniendo, pero además esto va llevando la situación de desesperación de la gente a niveles terribles, situaciones como la de Cali, donde hoy es imposible encontrar prácticamente comida, abastecimientos y la gente tiene que estar ya comenzando a rebuscársela. Por supuesto, los precios se dispararon y eso ha dejado a la gente en muy malas condiciones, pero también ha habido muertos, particularmente estamos recordando al señor Jorge Villa, quien era un activista pacífico que hacía y participaba de las marchas con baile, con yoga, y que fue asesinado de manera brutal por sicarios que iban avanzando en un vehículo. Así que todos estos factores han hecho que la situación se vuelva crítica, y si no hay un trabajo veloz y si no hay un trabajo de integración de esos factores en conflicto, esto podría desbordarse como estamos viendo. Me interesa mucho eso que dijiste de sentarse con las partes contrarias, ¿no? Porque estaba diciendo en un programa que me estaban entrevistando hace unos minutos que yo no veo esto como un problema de ideología, ¿no? De la izquierda o la derecha. Yo creo que aquí lo puntual tiene que ser que los líderes que son militantes realmente de la democracia y de la libertad tienen que ponerse de acuerdo. Y esto no es solamente en Colombia, creo que es en el mundo entero, porque la coincidencia es eso, es que todos los que queremos libertad y queremos democracia debemos ponernos de acuerdo, pero no ponernos de acuerdo con gente como la que gobierna Venezuela, sino con los que de alguna manera quieren esto realmente, ¿no? Y no el beneficio particular. Álvaro Uribe es un estorbo para esto, o ¿qué pinta Álvaro Uribe en todo esto? Porque yo, por ejemplo, que estaba viendo la entrevista de Uribe con Fernando del Rincón y digo, él es un elemento complejo y está ahí y sigue ahí. ¿Por qué la figura de Álvaro Uribe prevalece más allá de su gobierno? ¿Por qué sigue siendo tan importante en todo en Colombia? Yo quisiera poder responderte esta pregunta sin tener que referirnos a él. Y lo digo porque pienso que a estas alturas de nuestra historia, él ya debía haberse retirado, me parece, de la política y dejar que el país avanzara sin necesidad de que él estuviera manifestándose constantemente y siendo una persona que empuje e impulse tantas fuerzas. Álvaro Uribe tiene la capacidad de catalizar fuerzas en ambos sentidos, en sentidos de atracción dentro de su partido y de la gente que lo sigue. En el área del sur de la Florida hay muchísimas personas que admiran y siguen al presidente Uribe y lo consideran un gran líder, y al mismo tiempo es una figura absolutamente polarizante en el otro sentido. Es decir, es muy difícil que personas que desde hace años consideran que Álvaro Uribe es nocivo cambien de idea de un momento a otro, porque además no da señas de que él vaya a cambiar. Es más fácil que cambie un individuo que cambie una nación, y sin embargo él es de la clase de personas que considera que primero tiene que cambiar la nación antes de cambiar él. Es una cuestión de principios, yo lo entiendo, pero esto impide acercarnos a eso que tú estabas comentando al comienzo de la conversación. ¿Cómo logramos nosotros consenso? ¿Cómo logramos nosotros establecer vínculos que nos permitan encontrar soluciones conjuntas? Uno de esos elementos que nos permite resolver esa situación lo llamamos democracia, pero la democracia tiene un secreto, y es que cuando alguien está en el poder y termina su gobierno, tiene que ser reemplazado por el que viene después. Si lo ha hecho bien, lo ideal sería que lo reemplazara alguien parecido a él o a ella. Y si lo ha hecho mal, pues es obvio que lo reemplace alguien que piense diferente. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en el tema de la democracia,
excluyendo a quienes se van a oponer a una idea, pues realmente no estamos construyendo democracia, estamos construyendo una pseudo-democracia o una democracia incompleta. Obviamente que hay riesgos y no se trata de incluir en este proceso a quienes están dispuestos a cometer crímenes y quienes están dispuestos a cometer actos de corrupción. Por supuesto, eso debería ser siempre evitado y eludido, pero en concreto, cuando tú hablas de democracia, lamentablemente para la mayoría de las personas, pues hay que darle espacio a quienes están en otros lados que no son necesariamente los que a uno le gusta. Yo pienso que ya hay un desgaste del uribismo, del centro democrático, pienso que ya lleva demasiado tiempo en el poder y pues un gobierno como el de Iván Duque ha demostrado que sus políticas están fallando, que sus políticas están ocasionando un nivel de polarización y de depauperización del país, y un nivel de pauperización del país que realmente amerita una búsqueda de nuevos senderos. En esa búsqueda de nuevos senderos hay varios protagonistas y no solo otro lado. Y esa es un poco la preocupación que yo encuentro, y es que el discurso que se sigue manejando es un discurso bipolar, de nosotros contra ellos. Y realmente Colombia es un país muchísimo más complejo, donde hay muchísimos más elementos en juego y perspectivas y visiones diferentes que podrían perfectamente construir una amalgama diferente a la que se ha venido viviendo. Así que, en concreto, yo pienso que sería saludable que el señor Uribe, quien ya, por cierto, ha sido obligado un poco por las circunstancias a ir paulatinamente retirándose de posiciones específicas de poder, pues sería ideal que pudiera ya abrir un espacio para que el diálogo empezara a caminar otros senderos. Quizás esto lo consigue, no lo sé. Es evidente que el antiuribismo está creciendo y está además fortaleciéndose en su expresividad, incluso en el exterior. Iba a tener una cátedra magistral en la Universidad de Nueva York y fue cancelada a última hora. Cartas se escribieron, miles de firmas se consignaron, ha habido manifestaciones incluso en el sur de la Florida antiuribistas, lo cual te da a entender que evidentemente hay un desgaste de su figura y su figura sigue siendo definitivamente un elemento que cataliza lo peor que hay en muchísimas personas. Y yo también considero que estos conflictos se tratan de buenos o malos gobiernos, ¿no? Y el Iván Duque, pues, está calificado como un mal gobierno. ¿Está el centro democrático detrás de las decisiones de Iván Duque o son autónomas sus decisiones? ¿O es simplemente un instrumento del centro democrático? Iván Duque no era un político. Iván Duque fue una ficha que Álvaro Uribe trajo del BID para poder conformar una figura que fuera presentable, porque en ese momento el Centro Democrático carecía de figuras que pudieran tener un impacto electoral. Cuando Iván Duque llega a Colombia y gana un puesto en el Senado, obviamente no los gana con sus propios votos, los gana con los votos del presidente Uribe o del expresidente Uribe, que sabe arrastrar y sabe hacer política, y en listas cerradas, pues el que viene con él gana con sus votos, no con los votos de quien llega. Un paso por el Senado no convierte a un funcionario de instituto internacional en administrador nacional. Y eso fue lo que pasó. Se eligió a un mal caballo. El caballo era inepto. Inepto no porque sea una persona sin capacidades, sino porque era una persona sin las experiencias suficientes. Colombia es un país de una política supremamente compleja. Tú lo sabes, Patricia. Manejar la política en Colombia es una cuestión de filigrana, saber quién está con quién, en qué momento, cuándo cambia esto, cómo se establece un vínculo, cómo se vuelve a romper. Y ese proceso de entender cómo funciona la política colombiana es algo que evidentemente se le ha escapado al señor Iván Duque. Él obviamente está siguiendo directivas de su propio partido. Para mí fue una estratagema del Centro Democrático haberle retirado el apoyo a la reforma tributaria, un poco para decir, no es mi culpa, yo no tengo nada que ver, pero en últimas todos sabemos que el referente político de Iván Duque y a quien llama a consultar es sin duda alguna su líder, su padre político, que es Álvaro Uribe, de manera que yo sí pienso que el Centro Democrático está absolutamente detrás de lo que sucede con Iván Duque. Por lo mismo, y como hablaba yo, incluso se lo manifesté alguna vez a Jaime Bailey en su programa, le dije, no le conviene al Centro Democrático ganar estas elecciones pasadas, primero porque llegan con una persona que no tiene experiencia en el gobierno, y segundo porque al no tener experiencia y gobernar mal,
la mala situación va a provocar una reacción como la que estamos viendo. Así que yo lo que creo eso es que tú en ese momento obviamente no contabas con el COVID. No, ni había COVID y la situación era completamente distinta porque las elecciones del 16 fueron, o sea, los personajes que había en esas elecciones eran buenos en términos generales, había buenos candidatos, no era uno solo. De hecho, no pienso que Iván Duque hubiera sido el mejor candidato. Pienso que había candidatos de altísima calidad, estadistas con mucha experiencia que estaban en distintas listas. Y bueno, al final de cuentas, los números dieron lo que dieron, pero desafortunadamente pienso que se eligió al peor de los gallos y pues indudablemente cometió graves errores estratégicos. Por ejemplo, ¿cómo me dices tú que van a presentar una reforma de esas proporciones con semejante intensidad sin haberla negociado de antemano, sin haber hablado con los gremios, sin haber hablado con los otros partidos y sin saber que contaban con el apoyo suficiente para realizarlo? Y luego de que se dan cuenta que no va a pasar la reforma, se toman días y días y días en retirarla. Evidentemente, esto indica que no hay sensibilidad y que no hay capacidad de escucha. Como te dije al comienzo, yo pienso si no escuchamos al oponente, si no escuchamos a la otra persona que está al otro lado de la mesa, nuestro contradictor, y si no buscamos consensos, no hay quien pueda lograrlo. Si Duque tuviera suficiente poder en el Congreso, tuviera un verdadero mandato, uno dice, bueno, pues tiene un mandato, ¿qué vamos a hacer? Tiene mayoría, no podemos hacer otra cosa sino seguir lo que está sucediendo. Pero en este momento no tiene mayorías en el Congreso y cuando logra coaliciones, las coaliciones se le diluyen, se disuelven, se pierden y en últimas pues sigue cometiendo errores estratégicos como los que hemos visto. Yo pienso que es un momento muy importante para que el presidente Duque reflexione, piense y preste mucha atención a lo que le está diciendo la gente, porque la calle va a seguir hablando. Esto no ha parado. Las protestas siguen, la gente sigue ubicada en los puntos y no creas que todas las protestas tienen que ver con la gente que organizó el paro. Muchas de estas protestas son autónomas, son propias de los barrios, son propias de las comunidades. Es la misma gente movilizada que no necesariamente está vinculada o proyectada a través de la Mesa Nacional del Paro, sino que son personas que están cansadas y aburridas de la situación que están viviendo y han encontrado en la protesta una forma de manifestarse. Y desafortunadamente la forma como se ha reprimido y las víctimas que ha ocasionado esa represión, pues obviamente han exacerbado todavía mucho más los ánimos. A mí me da la impresión, y lo digo por la clase opositora en Venezuela, el liderazgo que se perfila como posibles candidatos, etcétera, que se han formado como tiranillos, que sienten que no tienen por qué consultar, no tienen por qué presentar cuentas, el ciudadano no tiene derecho a saber, y eso es absolutamente contrario a la democracia, precisamente, ¿no? Y yo pienso que lo más lamentable de esto, Patricia, es que es un movimiento global. Esto no es solamente un asunto que nos sucede en Colombia o en Venezuela. Si tú observas los nuevos tiranos, los tiranzuelos. Tiranillos, les digo yo tiranillos, porque son como... Yo les llamo como tiranuelos, porque ni siquiera llegan a tiranos, pero son personas de alta peligrosidad social y que además descomponen la democracia desde adentro. Y han venido trabajando consuetudinariamente en eso. Por ejemplo, pienso que poderes como China y Rusia han estado intensamente trabajando en desprestigiar a la democracia estadounidense, por ejemplo, y en contribuir a disolver otras democracias en el mundo, porque eso les da a ellos la posibilidad de seguir gobernando como lo hacen. Y lamentablemente hay personajes, como el expresidente Donald Trump, que se abren a que esto suceda, que se prestan para que sean utilizados como figuras, incluso por sus propios enemigos o quién sabe, sus amigos. Uno no sabe realmente cómo están esas relaciones íntimamente, pero por lo menos lucen como visualmente sus enemigos y son utilizados por ellos para seguir haciéndole daño a las democracias. El caso de Iván Duque es ejemplar en ese sentido porque yo creo que ni siquiera tiene pretensiones personales. Yo creo que no tiene alma de caudillo, no tiene carisma, no tiene fuerza. Cuando habla muy estructurado, está muy bien preparado porque ha ido a las universidades y tiene los títulos que le permiten a él funcionar. Pero no es un estadista. No es un político, no es un estadista, no es una persona que logre convocar. Y eso es muy, muy peligroso en una democracia, sobre todo cuando además cierra los oídos y no escucha
a quienes están ahí. Pienso que él escucha a muy pocas personas y además estaba muy preocupado en figurar bien en la televisión. Estos presidentes que desgastan la mayor parte de su mandato parados frente a las cámaras en lugar de gobernar, son presidentes que fracasan. Eso lo viste tú con Hugo Chávez, eso lo estás viendo tú con Andrés Manuel López Obrador en México. La sobreexposición. Claro, y eso era algo que le estaba pasando a Duque, que estaba dedicado a hacer un programa. Y tú que haces televisión sabes el trabajo que implica, el costo que implica, la concentración que implica. Uno está dedicado al programa. Si tú haces un programa de 3 horas diarias, no tienes tiempo para más. Tienes que hacer. No haces otra cosa más que el programa de 3 horas. De manera que yo pienso que ahí hay un problema también de vanidad, si se quiere, pero esencialmente un problema de inoperancia, y en ese problema de inoperancia él se estaba apoyando en sus funcionarios, y sus funcionarios eran, por ejemplo, el ministro Carrasquilla. ¡Pum! Se cayó el ministro Carrasquilla, le toca recomenzar una nueva relación, es muy difícil en un momento cada vez más caótico. Así que yo pienso que él podría llamar a la caballería, y no me refiero a la caballería del ejército, a la que no debe llamar, sino a su propia caballería y realmente buscar la manera de generar soluciones transversales y no necesariamente verticales. Sí, pero creo que no es la figura para manejar un momento tan delicado como este, ¿no? No lo es. Y ese creo que fue un error del pueblo colombiano, haberse asustado. Yo le dije a Bailey, al uribismo, a la otra Colombia de no izquierda, le hubiera convenido que ganara Petro, porque primero Petro no tenía partido, no tenía sino un movimiento, no iba a tener mayorías en el Congreso, y su gobierno, por más de que hubiera sido ejecutivo, no habría podido alcanzar una transformación profunda del país. Hubiera sido preferible encontrar un periodo en el que él hubiera tenido que enfrentar, por ejemplo, esta situación. ¿Cómo la hubiera enfrentado? ¿Cuál habría sido el resultado? Yo no lo sé. Quizá nos hubiéramos encontrado con un estadista y no lo conocemos. Se hubiera desgastado. Pero por lo menos hubiera tenido menos capacidad de acción, y esto hubiera permitido entonces mantener las cosas avanzando en una dirección nacional y no necesariamente. Lo que pasa es que asustaron mucho a la gente, Patricia, y pienso que ese discurso... Pero a mí también me da miedo. A mí él me da miedo. Bueno, yo sé que te da miedo. Sí. Y yo sé que a muchísima gente le da miedo, pero ¿sabes qué es lo que yo he ido descubriendo con el paso de los años? Es que la mayoría de la gente que le teme a Petro no lo escucha, no lo ve, no buscan sus discursos, no ven sus declaraciones, realmente no saben de quién están hablando, escuchan lo que les dice su gente. Petro terrible, Petro esto, es posible que lo sea, ¿sí? Pero lo que digo es, la mayoría de las personas no escuchan. Entonces cuando yo los reto y les digo, ¿pero usted ha escuchado a Petro? ¿Lo ha oído hablar? ¿Lo ha oído en estas declaraciones? Me dicen, no, es que yo no lo soporto. Entonces, como no lo soportan, no lo oyen. Y como no lo oyen, no lo conocen. Y como no lo conocen, creen lo que les dicen, pero no saben la realidad. A mí lo que me preocupa es que la geopolítica ahí es fundamental en el sentido de la cercanía con Venezuela y las intenciones de Maduro, que no es Maduro, es el sistema. Si yo le voy a creer a sus declaraciones, y yo me limito a las declaraciones, no conozco detrás de bambalinas, no conozco al personaje, no tengo relación con él, luego no puedo decir que lo que plantea es la verdad, pero sus declaraciones han sido bien concretas. No tengo relación con Venezuela, no tengo relación con Maduro, lo único fue esa visita en ese momento y yo no mantengo relaciones con ellos. Si, como dicen en el programa de la W, a la gente hay que creerle, pues yo tiendo a pensar que es muy probable que sea verdad que él no tiene una relación, pero es que lo otro es la contradicción de cuando tú te encuentras con la gente que te dice, es que este paro es un paro petrista. Oye, si tú le estás dando a Petro este paro, se lo estás regalando. Él no ha movido un pelo en este sentido. Él no ha movido sus piezas. Esa información la tengo yo. Él no ha movido, pero se está beneficiando, definitivamente. Por eso. Entonces ahí es donde yo voy. Es como cuando Estados Unidos, te voy a poner un ejemplo absolutamente lejano a esto. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas y el presidente George W. Bush se paró frente al Congreso y dijo, Al-Qaeda es el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Automáticamente, un grupo que eran aproximadamente 2,000 personas se convirtió en el enemigo número 1 de los Estados Unidos. Su categoría ascendió por encima de muchas naciones. Era más importante Al-Qaeda que El Salvador, que Colombia, que Venezuela, que Chile, que toda América Latina. Era un grupo
si en algún momento llegó a tener 10.000 militantes, es muchísimo. Y sin embargo, la categoría, ¿quién se la dio? Pues el mismo presidente de los Estados Unidos, al considerarlo el enemigo público número 1. Y es lo que yo le digo a mucha gente que critica a Petro. Si usted le adjudica todo lo que le adjudica, se lo está regalando. Entonces, si usted dice, este paro es de Petro, hombre, pues usted le está regalando este paro a Petro y el paro no le pertenece. El paro no le pertenece ni a él y ni siquiera le pertenece a la Mesa Nacional del Paro. El paro es de muchísimas personas que están en la calle, que están luchando, que están exponiéndose a morir por las balas de un lado o por los golpes del otro, pero en últimas están ellos mismos exponiendo. Y si tú vas y les preguntas, no necesariamente son petristas, no necesariamente son... no, son gente que está cansada y que está manifestándose. Algunos de ellos claramente organizados por el Comité del Paro, por la Mesa Nacional del Paro, pero muchísimos otros organizados por sí mismos. Si toda esa gente tú la metes en una bolsa y se la regalas a Petro, le estás haciendo un favor a Petro. Sentí en las declaraciones de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, eso, que ella está resintiendo eso, que Petro es el que ha avanzado con esto, pues. Claro, sentado en su casa, claro. Pues, se sentó en su casa. Él no ha tenido ni siquiera que hacer declaraciones. Y cuando las hace, él puede ser mesurado, puede ser sesudo, puede pensar, puede hacer lo que quiera. Las últimas declaraciones que dio finalmente a partir de, creo que del miércoles de esta semana, cuando finalmente empezó a participar en el debate público, pues son las declaraciones de una persona que ha pensado seriamente cómo debe hablar y cómo debe decir, y lo ha hecho bien, en el sentido de que plantea cosas que son razonables, comprensibles, entendibles. Entonces, ese ogro al que tú le otorgas el poder de un paro, imagínate, a Petro tiene supuestamente, según esa percepción, tiene la capacidad entonces de provocar un paro de estas dimensiones, tiene la capacidad de provocar todo el desastre que se vive. En el imaginario social, una persona con esas capacidades un día se convierte en el caudillo. Sencillamente porque tanto dijeron que le pertenecía que al final se lo adjudican y dicen, bueno, entonces si este es el man, pues este es el man y me voy con él. Y ahí es donde yo pienso que el uribismo y la oposición antipetrista, por decirlo de alguna manera, ha cometido un error garrafal que lo ha favorecido a él, lo ha fortalecido a él y ha hecho que se ubique en mucha mejor posición y disposición. Es más, estas elecciones que vienen hasta el día de hoy son unas elecciones tocompé. Tocompé quiere decir todos contra Petro. Cuando tú ya tienes unas elecciones en las cuales tienes un gallo y todas las gallinas en contra de él, tú tienes unas elecciones completamente diferentes a cualquier otro fenómeno que haya ocurrido. Eso no era lo que teníamos en las elecciones anteriores. Yo siento que hay como una falta de consultoría política ahí en Colombia, de asesoría. No, hay una muy buena consultoría política, lo que pasa es que ya fracasó, ya se desgastó. Los consultores políticos que han apoyado... Son famosas en Colombia las consultorías políticas, pero yo veo que no están funcionando o no están. No, es que ya fracasaron, es que se equivocaron, desde hace años se vienen equivocando y como no cambian el curso, como no corrigen, sino que se mantienen en la misma línea, pues al mantenerte tú en la misma línea, a tu alrededor y en torno a ti se van configurando otros grupos de poder que eventualmente se elevan como la espuma y te cubren. Entonces yo sí pienso que obviamente es más, asesorías de imagen y un tipo como Duque, que además se cuida el color del pelo y la posición de las cejas y esas cosas. Pero esas cosas se notan mucho. Ya ese tipo de actitudes ya salen demasiado hacia la gente. O sea, la gente ya identifica todas esas cosas, sobre todo por las redes sociales, que son tan permeables, ¿no? No, y además que es tan fácil burlarse de la gente y construir memes con base en ese tipo de cosas, pues obviamente que se expone uno a que le pase eso y eso fue lo que le vino a pasar a él. Se convirtió últimamente en el... Mira, desde Turbay no había un presidente tan risible como Iván Duque. Y con eso te digo mucho. ¿Hay algunas figuras que puedan de alguna manera capitalizar esto, que se distingan de Claudia López, de Gustavo Petro? ¿Existe alguien y que no sea un centro democrático? Estoy repasando mentalmente a tu pregunta. Yo quisiera que hubiese. Yo creo que hay personajes en el país que tienen la capacidad de ser estadistas. De hecho, en esas elecciones pasadas yo no voté, yo voté de una manera inusual. Yo voté por un 2%, porque consideraba que el personaje era el que valía. Pero en este momento no veo todavía que surja. Pero yo pienso que el debate tiene que seguir. Yo cuando empecé a ver nombres, a escuchar nombres, como llevo tanto tiempo en los Estados Unidos, pues muchos de ellos no me son familiares, no sé ni quiénes son.
y he tenido que estudiar y he tenido que prepararme un poco más para empezar a entender quiénes son y qué plantean. Yo creo que entre esa nueva estirpe de políticos es probable que venga un buen líder. No veo a ningún líder en una posición similar que le pueda hacer competencia en este momento a Petro. Quizás Claudia López, pero Claudia López en este momento tiene las manos llenas con una Bogotá que además le está exigiendo con el COVID muchísimo y no le da tiempo de hacer política. De modo que pienso que ella ha elegido la estrategia de hacer política desde la administración, que es lo mejor que puede hacer, mostrar qué es capaz de hacer. Si logra superar esta crisis del COVID y salir adelante, pues ese va a ser su carta de presentación. Pero yo no creo que alcance para el año que viene y sería irresponsable de su parte renunciar a la alcaldía para lanzarse a la presidencia, lo cual nos deja básicamente en un tocón-P, pero no hay nadie en el tocón. ¿Quién va a ir en contra de Petro si al final de cuentas lo están inflando ellos mismos? Porque le están contribuyendo todo. Y él lo está dejando hacer. Y él los está dejando hacer, porque además de todo, lo único que tiene que hacer es decir, reclamar. Yo tengo 9 millones de votos. Bueno, que no son suyos, pero votaron por mí. Así es. Son votos de ustedes, no se los puedo quitar. Entonces, por eso el trabajo consistió en seguir hablando mal de Petro, diciendo las peores cosas de él, y en últimas, eso, al final de cuentas, favorece, porque tú sabes que la publicidad es buena, aunque sea mala. Así es. Gracias, Juan Pablo. Me encantó hablar contigo. Con mucho gusto, Ojalá Patricia. se repita esta conversación. Con mucho gusto, sí, señora. Vamos a un corte y de regreso seguimos con Agárrate.